Muy pero muy buenas noches, queridos amigos oyentes. Bienvenido una vez más a La Trinchera Liberal, este espacio incómodo, rebelde, donde nos animamos a pensar por cuenta propia, donde somos autónomos, donde cuestionamos los relatos oficiales y desmontamos pieza por pieza las grandes estafas intelectuales del estatismo socialista. Hoy vamos a hablar de una idea que se presenta como noble, sensible, humana, pero que en realidad es una de las propuestas más perversas, cínicas y dañinas que ha parido el socialismo uruguayo en los últimos años. Esta idea de cobrarle un impuesto del 1% o del porcentaje que sea a los más ricos para combatir supuestamente la pobreza infantil. Este es el impuesto de la envidia, el impuesto del rencor, el impuesto del resentimiento, el impuesto del odio. Prepárense porque lo que vamos a hacer hoy no es emocionalismo barato, no estamos para eso, vamos a usar la razón, vamos a trabajar con la verdad, con la evidencia, con la experiencia histórica y como siempre con el sentido común. Cada vez que el socialismo quiere robarte un poco más, hace exactamente lo mismo. No importa el país, no importa el lugar, la época, no importa el gobierno. Primero, lo que hacen es elegir una causa emocionalmente intocable, que te toque la fibra, tu sentimiento. Siempre lo hacen. Cuando hablan de legalizar el homicidio con el aborto y la eutanasia, hacen exactamente lo mismo. Con la ideología de género también. Buscan tu fibra emocional y tú siempre caes en el engaño. Y entonces, en este caso de este impuesto, te hablan de niños pobres, de hambre, de desigualdad, de salud, de educación. Y luego que te tocan la fibra, lo que hacen es crearte un villano, un enemigo. ¿Y dónde está el enemigo? Es el rico, el que tiene, el que le va bien, el capitalista, el empresario. Y finalmente, te dicen que la solución es sacarle más plata a alguien, nunca dejar de gastar, nunca achicar el Estado, nunca eliminar privilegios políticos, nunca cerrar organismos inútiles. Siempre la voracidad de sacarle más y más. Hoy puede ser un rico, mañana es un pobre, mañana es un asalariado, un jubilado. Siempre es la expoliación bajo el garrote legal. Siempre el mismo guión, siempre el mismo engaño, siempre el mismo fracaso. Y la verdad que es indignante y angustiante que en pleno siglo XXI la gente se encuentre tan anestesiada y adoctrinada que les crea a estas personas, a sindicalistas o a políticos que se presentan como grandes magnánimos, una especie de Teresa de Calcuta o Gandhi, que van a recaudar, van a administrar la plata ajena con suma bondad, porque a ellos les preocupa y aman y quieren a los pobres y a los niños pobres. Puras mentiras, ya lo sabemos. La verdad que en pleno siglo XXI sigamos creyendo estas cosas nos interpela a nosotros como ser humanos, ¿no? En nuestro intelecto y en nuestra racionalidad. Ya no tiene sentido, estos engaños ya deberían quedar al descubierto. Este impuesto del 1% no es una política contra la pobreza infantil, es una política contra la riqueza, contra quien genera, contra quien produce, disfrazada de compasión. Pero antes de seguir, hagamos una pregunta elemental casi infantil. ¿De verdad alguien cree que ese dinero va a llegar a los niños pobres? En serio. De verdad lo pregunto. En Uruguay, el Estado ya recauda más del 50% de lo que produce la sociedad. Sí, ya tú sabes bien que tienes que trabajar hasta junio para el Estado, nada para vos. ¿Y no es suficiente? Entre impuestos directos, indirectos, tarifas, aportes, contribuciones y tasas, la mitad de tu esfuerzo ya se lo queda al Estado. Y aún así, la pobreza infantil sigue existiendo, la educación pública está en plena crisis, los asentamientos crecen, la exclusión se reproduce, la dependencia estatal se perpetúa. Entonces la pregunta siempre es inevitable. ¿Qué hicieron con toda la plata que ya nos sacaron? ¿Qué están haciendo? Porque ya tienen innumerables organismos y aparatos estatales para este tipo de objetivos y sin embargo siempre quieren más. Y esto es clave y el socialismo trata de ocultarlo, porque Uruguay ya tiene partidas específicas para combatir la pobreza infantil y aquí vemos, por ejemplo, asignaciones familiares, programas sociales múltiples, subsidios cruzados, presupuestos millonarios para el MIDES. El Ministerio de Desarrollo Social maneja cifras astronómicas que nos saca a todos nosotros, miles de millones de pesos por año y sin embargo nunca alcanza. ¿Por qué nunca alcanza? Porque el problema no es la falta de dinero, el problema es cómo lo administran y la eficacia que tienen con esos recursos ajenos. El problema es el aparato burocrático voraz que se lo devora todo. Cada peso que entra al Estado lo que hace es pagar sueldos, militancias, consultorías, oficinas, estructuras políticas, cargos innecesarios, oficinas que no tienen sentido, que no se sabe ni para qué están,
cargos creados para amigos. Y lo que llega al niño pobre es la sobra de la sobra, si llega algo. Entonces no nos podemos dejar engañar con estos relatos socialistas. Entonces, llamemos las cosas por su nombre. Este impuesto, como dije al inicio, es el impuesto de la envidia, del resentimiento, del odio al que progresa. Es la división permanente de la sociedad que hace el wokismo y el socialismo. Dividir entre hombres y mujeres, patrón y empleado, rico, pobre, negro, blanco, siempre hacer lo mismo. ¿Con qué? Con la excusa de meterte más impuestos, de regularte cada vez más y que vos vayas perdiendo la libertad. Siempre, obvio, con estos discursos emocionales, ¿no? De buenismo, de piedad, de misericordia, pero en el fondo es todo lo contrario. Este impuesto es la idea de que si a vos te va bien, sos sospechoso, como si tu riqueza fuera injusta, como que tiene que ser castigada por algo. De que si genera riqueza tenés que pagar por los fracasos de un sistema que no creaste vos. El socialismo no sabe crear riqueza, lo único que sabe es arrebatarla y después redistribuirla. Y cuando esa riqueza se acaba, ¿qué hacen? Buscan otra y otra y otra hasta que no queda nada. Son una sanguijuela. Hablemos en serio, ¿quiénes son los ricos en Uruguay? A ver, ¿quiénes podemos decir que son los ricos? ¿A quién se refieren ellos? Claro, a los productores agropecuarios, a los empresarios medianos, a los comerciantes, profesionales exitosos, emprendedores. ¿Qué es lo que hace esa gente para Uruguay? Puro beneficio, si se la deja en paz. ¿Qué es lo que hace? Arriesga, invierte, genera empleo, paga impuestos, sostienen al país. No estamos hablando de oligarcas de caricaturas como en el siglo XVII, XVIII, XIX. Estamos hablando de los que mantienen viva la economía real, los que permiten que los socialistas vivan de ellos. Y ellos quieren matar a la gallina de los huevos de oro. Castigarlos no reduce la pobreza, reduce la riqueza y por ende multiplica la pobreza. Pero nada de esto es nuevo. Francia intentó impuestos extraordinarios a la riqueza. ¿Y qué es lo que logró? Fuga de capitales, caída de inversión, menos empleo. Argentina también multiplicó impuestos a los que más tienen. ¿Qué logró? Inflación, pobreza récord, destrucción del sector productivo. España, socialista, como hoy, avanzó con impuestos patrimoniales. ¿Y qué logra eso? Ahuyentar la inversión. Logró estancamiento, desempleo juvenil brutal, siempre el mismo resultado, siempre la misma negación de la realidad. El lema, el título tiene que ser, deberían pegar en la ladera, que atacar a quienes generan riqueza, lo único que produce es más pobreza. Y esto no es ideológico, es aritmética básica, porque sin inversión no hay empleo, no hay crecimiento, no hay oportunidades. Y sin oportunidades, la persona queda dependiente. Lo que hay es clientelismo. Hay pobreza estructural, porque bien sabemos que el socialismo necesita pobres, porque los pobres dependen del Estado toda la vida, y quien depende vota y nunca va a salir de la pobreza. Se va a convertir en un mediocre dependiente que va a vivir de la dádiva estatal para toda su vida. ¿Y es eso lo que queremos en el Uruguay? ¿Estos son los ciudadanos que queremos en el futuro? Yo no los quiero. Yo no quiero esto para mis hijos. Y por eso hago lo que hago, todo esto que ustedes ven, para despertar conciencias, para generar un mundo mejor. Gente instruida, educada, culta, que se preocupe, que emprenda, que estudie, que sea lo que sea, pero que esté preocupada por mejorar la realidad. Si uno escucha a los socialistas hablar, parecería que la pobreza infantil existe porque no hay suficientes impuestos, porque Estado recauda poco, pero qué mentira. Confundir la pobreza con falta de impuestos es, en Uruguay, con los impuestos que tenemos y la presión fiscal, es una inmoralidad decir eso, es una estafa, un engaño. Como si el problema fuera que el Estado todavía no metió lo suficiente la mano en el bolsillo ajeno. Pero miremos la realidad, no el relato. Uruguay es uno de los países más caros y más gravados de América Latina. Tenemos impuesto al trabajo, al consumo, a la renta, al ahorro, a la inversión, a la propiedad, a la herencia, a los combustibles, a la energía, a las telecomunicaciones. El Estado está en todos lados, en todas partes. No nos deja en paz. Y sin embargo, la pobreza infantil no desaparece. Entonces es lógico que el problema no está ahí. La solución no pasa por ahí. Hay que animarse a decirlo aunque moleste. La pobreza no existe porque falten impuestos. Existe porque sobran políticas equivocadas. Existe porque sobra aparato estatal, porque sobra burocracia, porque sobran funcionarios públicos. El problema de fondo es este y nadie quiere enfrentarlo. El Estado uruguayo es enorme, es caro, es lento, ineficiente, corporativo. Un Estado que se administra para sí mismo, no para la gente, es autorreferencial. Cada nuevo impuesto no va a ir a los niños. Lo que va a hacer va a sostener la burocracia, las estructuras, la militancia, las redes clientelares.
El socialismo nunca propone achicar el Estado para liberar recursos a la gente y que la gente se quede con el fruto de su trabajo y pueda administrar su dinero. Esa es la verdadera manera de combatir la pobreza. Nunca propone eliminar ministerios, nunca propone cerrar programas fracasados, nunca propone despedir funcionarios innecesarios. Siempre propone sacarte más y más y más. Y este es otro punto clave. Nunca dicen, vamos a revisar el gasto y hacerlo más eficiente. Te dicen a vos, no, es solo un 1%. ¿Qué les va a hacer? Nunca dice, vamos a evaluar resultados. Dicen, por los niños. Nunca dicen, vamos a eliminar privilegios políticos. Dicen que paguen lo que más tienen. Pero la historia demuestra algo muy claro. El 1% de hoy es el 3% de mañana, porque el Estado siempre avanza. La naturaleza del poder estatal es crecer y avanzar como lo hemos estado viviendo y experimentando desde el vallismo en adelante. Desde hace 122 años el Estado no para de crecer y el uruguayo cada vez el individuo es más chico. Entonces estos impuestos extraordinarios que ustedes ven de poco porcentaje y que parecen inofensivos, son muy ofensivos. Generan muchísimo daño y luego, claramente, se vuelven permanentes. Y el objetivo nunca se cumple porque siempre piden más. Ahora bien, si de verdad queremos hablar en serio del tema, hagámoslo. La pobreza infantil no es solo falta de ingresos. Es un fenómeno mucho más profundo que está en la desintegración familiar, en la educación de pésima calidad, en la falta de empleo genuino no estatal, en la dependencia del subsidio, en ausencia de referentes, en la cultura, en la maldita cultura del asistencialismo y la dependencia. Nada de eso se arregla con un impuesto nuevo. Nada de estos problemas estructurales de una sociedad se arreglan sacándole más plata al bolsillo de la gente. De hecho, va a empeorar, porque el asistencialismo perpetúa el problema. El asistencialismo no saca a nadie de la pobreza. Y este es uno de los grandes tabúes. Las transferencias pueden aliviar una situación puntual, un momento, un tiempito, un mes, pero no generan movilidad social, no solucionan el problema de fondo. Cuando un niño crece en un hogar donde no hay trabajo, donde no hay expectativas, aspiraciones, proyectos, ese niño tiene menos chances, no más. Y eso no se arregla con plata, porque el socialismo no quiere que te independices, quiere que seas dependiente, porque un ciudadano independiente piensa, es crítico, es autónomo. En cambio, un dependiente agradece al opresor. Entonces, este impuesto tiene un profundo daño moral en las personas, un daño que nunca se menciona. Este impuesto transmite un mensaje devastador. Si te va bien, sos culpable. Entonces, lo que hace este tipo de impuestos, y no importa el porcentaje, es destruir la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el deseo de progresar, las ganas de ahorrar, que es el motor de la economía, y la inversión. ¿Quién va a arriesgar, invertir, trabajar más si el Estado te castiga por hacerlo? Entonces, el socialismo odia la riqueza, no la pobreza. A la pobreza la multiplica. Y esta frase resume todo, porque si de verdad quieren erradicar la pobreza, lo que harían, promover empleo genuino, bajarían el costo del Estado, la burocracia, bajarían impuestos, facilitarían al emprendedor, eliminarían todo tipo de trabas, liberarían mercados, pero no, ellos prefieren ir por todo lo opuesto, todo lo que hace mal, que es subir impuestos, castigar al productivo, premiar al dependiente y agrandar el Estado, porque no saben crear riqueza. Entonces creen que castigando a la persona que sí la genera, eso va a ser mejor para la sociedad. Y cualquiera puede saber que eso nunca va a funcionar. Los países que redujeron la pobreza no lo hicieron nunca, jamás con más impuestos. No existe un hecho histórico en el mundo, en la historia de la humanidad, que en donde esto haya ocurrido. No existe, eso solo puede existir en la imaginación del socialista, en su paraíso nunca existente que luego se transforma en un infierno. Los países que más redujeron la pobreza en las últimas décadas, lo que hicieron fue lo opuesto. ¿Qué hicieron? Bajaron impuestos, abrieron mercados, crearon marcos institucionales y seguridad jurídica, protegieron, por supuesto, la propiedad privada, incentivaron la inversión, generaron empleo, promovieron una economía libre. Y esto lo hizo Chile durante décadas, hasta que hace poco ganó el comunismo, Corea del Sur, Irlanda, Hong Kong, países del este europeo tras salir del socialismo, los países nórdicos. No fue magia, no es magia, es libertad económica. En libertad el individuo progresa, no bajo dependencia estatal. Otro dato que la experiencia confirma una y otra vez, hoy dicen los ricos
y mañana sos vos que pensaste que no eres rico. Porque los ricos se van, los ricos se protegen a sí mismos, tienen las herramientas, los ricos cambian de jurisdicción cuando se los atropella, se van con su dinero. Y entonces el Estado, que no se achica, lo que hace es buscar nuevas presas. Y la clase media siempre pierde, porque el socialismo hay algo que tiene, que es la destrucción de la clase media. Protege a los millonarios y a los ricos, que ya están arriba, perpetúa al pobre y destruye la franja del medio. Entonces Uruguay, para poder cambiar, necesita menos impuestos, no más. Si Uruguay quiere combatir de verdad la pobreza infantil, necesita que los socialistas dejen de arrebatarle el dinero a la gente, porque así solamente se logra un crecimiento, un trabajo que realmente sea genuino. Necesita fomentar el sector privado, generar familias fuertes, necesita apostar por la vida, no por la muerte. Necesita la cultura de la vida, no la cultura de la muerte. La cultura del mérito y el esfuerzo, no la cultura de la dependencia y el asistencialismo. Es un cambio total de paradigma, eso es lo que tenemos que entender. El Uruguay no va a sobrevivir si nos matamos entre nosotros y cada vez nacemos menos, porque esa persona que no nace es una persona que no genera riqueza. Uruguay no va a prosperar si una vez que nace esa persona y tiene el mérito de generar de innovar y poner en el mercado un producto que satisface a las personas, no vamos a crecer castigándolo por eso, a esas personas. Esas personas se van a ir y vamos a ser nosotros todos más pobres. ¿Se dan cuenta? No es por ahí, nunca fue por ahí el camino. Lo único que logra ese camino es expoliar, exprimir a quienes son beneficiosos para todos, inclusive para los pobres, y enriquecer al socialista, al que está en la cúspide queriendo digitar y planificar toda nuestra vida. Ellos se hacen millonarios y todos nosotros peleamos día a día por sobrevivir. Eso es el socialismo. El Uruguay necesita más empresarios, no más políticos. Esa es la única manera de combatir la pobreza, generando emprendedores y empresarios, no políticos y burocracia y sindicalistas. Este impuesto no es una solución, es un relato. Un relato que es comodísimo, es fácil, que solo exige más plata ajena sobre la base de discursos emocionales, pero son puras mentiras. Así que, queridos oyentes de esta trinchera liberal, cuando les hablen de impuestos solidarios, desconfíen. Cuando les hablen de causas nobles para sacarte plata, desconfíen. Cuando les digan que el Estado necesita un poco más para una causa noble, desconfíen. Les están mintiendo en la cara, porque la historia es clara. El Estado nunca se sacia. El Estado es un monstruo voraz que va por tu bolsillo. No les creas a los políticos que quieren hacer crecer el Estado. Debes creerle a aquel que quiere achicarlo y que quiere eliminar impuestos. Ese sería el único político al que uno le podría creer, a ningún otro. La pobreza infantil no se combate con más impuestos, se combate con libertad, trabajo y responsabilidad. Así que bueno, les dejo este mensaje. Esto fue La Trinchera Liberal, el espacio donde no nos arrodillamos ante el relato, donde desconfiamos, donde descreemos, donde defendemos al que produce y donde decimos lo que otros callan. Que Dios los bendiga y nos reencontramos en el próximo capítulo, aquí en La Trinchera Liberal. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón, somos un río